nosotros no los tomamos en cuenta porque pues todos esos parámetros se crearon en la época del neoliberalismo, del predominio del periodo neoliberal, en donde lo que querían era impulsar supuestamente la calidad de la enseñanza, la excelencia, y desaparecer la educación pública. Bueno, los resultados más recientes del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes, PISA, por sus siglas en inglés, muestran que México lleva al menos 15 años, o sea, este sexenio y otros, con una disminución en los conocimientos y habilidades de matemáticas, lectura y ciencias, una tendencia que se agudizó por la pandemia del COVID-19. El retroceso más pronunciado se dio en la evaluación de matemáticas, en las que el país volvió a los niveles observados en 2003, mientras que lectura y ciencias tuvieron resultados a la baja menos pronunciados, que se mantuvieron con niveles similares a los que se registraron en el 2012. Bueno, el presidente López Obrador desestimó los resultados, ya vio usted. En la prueba PISA, el secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, Luis González Plasencia, aseguró que sí es importante y que los resultados los tienen preocupados, pues los estudiantes que tuvieron un retroceso en matemáticas, lectura y ciencias, pues tarde que temprano llegarán, buena parte de ellos, a las universidades, instituciones de educación superior, con un rezago educativo. González Plasencia consideró que los resultados de la prueba PISA es quizá el indicador más serio que existe para dimensionar, conocer los efectos que dejó la pandemia en la educación. Y agregaría otra cosa, traemos ahí también un hoyo negro, que auténticamente lo hemos platicado y nos lo ha comentado quien está con nosotros a partir de un momentito, que es Eduardo Bacov, el mismo que nos ha dicho que este paso de secundaria a prepa o de secundaria a la educación media superior y el paso de la educación media superior a la superior, traemos una formación muy profundamente desigual en cuanto a los estudiantes y sus conocimientos. Bueno, Eduardo Bacov, especialista en evaluación educativa, presidente de Métrica Educativa, está con usted y con nosotros. Querido Eduardo, con enorme gusto te saludo. ¿Cómo has estado? Buenas noches. Estimado Javier, ¿cómo estás? Muy Gracias. buenas noches. Un saludo. A ver, Eduardo, primero, yo creo que a lo mejor, por más que yo haya tenido la oportunidad en diferentes años, ahora sí, de conversar contigo sobre la prueba PISA, ¿qué es la prueba PISA? ¿Qué valor le concedemos? Yo creo que ese debe ser nuestro punto de partida. Mira, la prueba PISA, Javier, es un referente internacional sobre lo que supuestamente deben de saber los estudiantes cuando llegan a la edad de 15 años, independientemente del grado escolar en que se encuentran. En el caso de México, una gran mayoría, cerca del 80%, se encuentra en el primer año de bachillerato y el resto en tercer año de secundaria. Esto lo hacen de esta manera para que no haya diferencias en los distintos sistemas educativos que tienen grados diferentes, y se supone que, digamos, las tres grandes asignaturas o tres grandes dominios, que son matemáticas, ciencias y comprensión lectora, son los indicadores de que el estudiante va a poder continuar sus estudios y va a poderse desarrollar en una sociedad altamente tecnificada, globalizada y digamos, muy interconectada. Eso es básicamente lo que es PISA. Y PISA es la continuación de los estudios que se hicieron en los años 60 del siglo pasado, para saber cómo estaban los distintos países y aprender de ellos, aprender de los mejores para poder impulsar la calidad de la educación en todo el mundo. A ver, yo recuerdo que al principio del sexenio, si me equivoco, me dices, el presidente le concedió relevancia a estas pruebas, ¿no? Pero ahora lo que me sorprende un poco es que las señale como neoliberales, que nosotros no las tomamos en cuenta. A ver, ¿qué pensar de esta reflexión respecto a cómo puede esto verse
desde el sistema educativo mexicano cuando hay una evaluación que el mundo, o por lo menos la OCDE, acoge como fundamental e importante para conocer en qué estado están las cosas en materia educativa, Eduardo? Javier, no solamente la OCDE, son cerca de 80 países los que actualmente hacen la evaluación de PISA porque quieren saber cómo están sus sistemas educativos, se quieren comparar con otros países, al menos con otros países semejantes a los suyos, y quieren aprender de los resultados de una evaluación muy bien elaborada, quiero decir, y que si bien no a todo mundo satisface, quiero comentarlo porque yo fui representante de México en PISA, que lo hacen de la mejor manera posible y con las técnicas más avanzadas de todos lados del planeta. Entonces, me parece muy desafortunado que ahora el presidente diga que no le sirven, que son neoliberales y que son de poca utilidad para el país, cuando el país está pagando. Y no es nada barato esta evaluación. Yo entiendo que en su momento se pensó en dejar de hacer PISA y también supongo que hubo mucha presión en los medios como para que este gobierno continuara con esta prueba, pero es la única prueba estandarizada, elaborada con todos los estándares de calidad posibles que nos dan luz de lo que es nuestro sistema educativo y de los resultados que obtenemos a lo largo de los 15 años, en este caso, de los estudiantes de todo el país. Me parece muy desafortunado y te voy a decir una cosa, me recuerda que en 1995 México participó en un estudio llamado TIMSS, que también evalúa matemáticas y ciencias, y se retiró de ese estudio cuando vio que los resultados eran muy malos. Y en este caso, pues, no hay otra manera de interpretar que si los resultados no les convienen o no son agradables, vamos a decir, para el gobierno, pues que los minimice. Me parece muy desafortunada eso. Dice Marx Arteaga que esto se debe, el resultado, en sus primeras declaraciones, dice que se debe a lo que ha pasado a lo largo de los malos gobiernos respecto al tema educativo. Entiendo que algo hay de cierto, pero ¿cómo podríamos nosotros colocar la responsabilidad en los últimos años sin perder de vista, Eduardo, el tema del COVID? Bueno, mira, lo que yo podría decirte es, efectivamente, en la educación, y eso lo hemos platicado tú y yo muchas veces, es un efecto acumulado de los años. O sea, no se le puede atribuir a una administración, como en este caso es la de López Obrador, digamos, la responsabilidad de los resultados de PISA, pero sí contribuye a los resultados que en este momento se están obteniendo. Por supuesto, hay que considerar también que se atravesó la pandemia y que México fue uno de los países que más tiempo cerró sus escuelas, lo cual es un impacto negativo en el aprendizaje, y también que, digamos, desgraciadamente, la mitad de las familias mexicanas no tenían la infraestructura digital como para recibir en sus casas educación a distancia, lo cual también agrega una condición, digamos, extraordinaria en estos casos. Pero, digamos, contando esto, yo hubiera esperado que los resultados fueran, digamos, como han sido, que no han sido buenos, pero no podríamos haber esperado que fueran mejores porque las condiciones no lo permitían. Y tampoco porque no se hizo absolutamente nada extraordinario, al revés, en este sexenio, para poder revertir los aprendizajes o la falta de aprendizajes de los estudiantes. ¿Se puede evaluar PISA en términos del sistema educativo mexicano, tomando en cuenta que ha cambiado los programas de estudio y que cambiaron de manera brutal a partir de este curso, de este año lectivo? ¿Vale igual la evaluación? ¿Hay que esperarse para que evaluar? ¿O hay cosas que son básicas que se tienen que evaluar sobre las que gira el conocimiento de los estudiantes? Se supone que PISA no se basa en ningún currículum, Javier, sino es digamos, la concertación de los especialistas a nivel mundial
que definen cuáles son los aprendizajes o las competencias que deben de tener los estudiantes a los 15 años, independientemente del currículum de que se trate, porque no podría haber una prueba que satisfaciera a todos los currículums de todo el mundo. Entonces, por eso ellos dicen, no es una prueba curricular, pero sí son los aprendizajes básicos, fundamentales que deben de tener los estudiantes. Entonces, digamos, ese es un punto. El otro punto es que, bueno, en este momento se está cambiando el plan de estudios, pues no tiene ningún efecto, ningún impacto. Lo vamos a ver en la siguiente generación o en las siguientes pruebas que se hagan 3 años después. Si el cambio curricular de la nueva escuela mexicana afectó aún más los aprendizajes, y yo sospecho que lo va a hacer, pero pues tendríamos que esperar a que los resultados hablaran por sí mismos. ¿Supones que sí puede haber un aumento en la calidad de los estudiantes, que en las evaluaciones nos puede ir mejor, partiendo de otra variable también que hoy se refirió mucho, que el mundo entero se vino un poco para dar pasos atrás con lo de la pandemia, pero hubo algunos que sí fue excesivo, como es el caso mexicano, colombiano, para mencionar estos dos casos? Sí, efectivamente, mira, digamos, los puntos de referencia que son importantes de tener es lo siguiente. ¿Qué porcentaje de estudiantes logran adquirir los mínimos suficientes como para decir el estudiante está bien, digamos, mínimamente preparado? En el caso de México, 2 de cada 3 estudiantes, es decir, el 66%, no adquieren las competencias matemáticas básicas. Y la mitad de los estudiantes tampoco adquieren las de lectura y las de ciencias. Si lo comparamos con los países, digamos, el promedio de los países de la OCDE, pues tenemos el doble de deficiencias, o sea, el doble de estudiantes que no adquieren los conocimientos mínimos que se deberían de esperar. Entonces, es un parámetro importante y es donde, digamos, más duele que si bien ya estábamos en el 56% hace 4 años, pues ahora le agregamos un 11% más al caso de matemáticas. Y para que tengas una referencia también que es muy importante, más o menos como regla de dedo se dice que cada 25 puntos, 25 puntos en la escala de PISA equivalen a un grado escolar, más o menos. Digamos, no es una métrica exacta, pero más o menos. Y nosotros estamos como a 3 grados escolares de diferencia con el promedio de los países de la OCDE y como entre 6 y 7 grados escolares de diferencia con Singapur, que es digamos, el país que tiene mucho más altas puntuaciones. Entonces, esos son los referentes. Y luego, ¿qué es lo que los estudiantes pueden hacer ya concretamente en matemáticas, en ciencias y en lectura? Termino con un argumento más que se dio el día de hoy para tratar de explicar el porqué de esta evaluación tan desigual para México, que es el hecho de que no toman en cuenta, lo dijo desde ayer la SEP, el entorno en el que se desarrolla el trabajo de los docentes, de los profesores, profesoras. ¿Realmente esto es un asunto que solamente a México le pegue? O pues yo supongo que hay muchos países que también pasan igual. ¿O qué se habrá querido decir en esto? Sí, es una justificación, Javier, decir, como no toman en cuenta el contexto en que nosotros damos clase, por ejemplo, el de las escuelas indígenas, el de las zonas rurales, entonces no es muy válido la evaluación porque no está tomando en cuenta el contexto en que se dan clases. Pero yo me pregunto, si tú haces una evaluación a un médico o haces una evaluación a un piloto aéreo, digamos, de una aerolínea, pues no importa cuál es el contexto en el cual le hayas enseñado, lo que tú quieres es que la persona haya aprendido lo que se supone debió de haber aprendido independientemente del contexto. ¿Qué quiere decir? Pues que los sistemas educativos deben de acoplar su enseñanza al contexto en donde se encuentran los estudiantes. Entonces, me parece un argumento muy débil, es una manera muy fácil de minimizar los resultados, pero los resultados están a la vista y valen tanto para México como para otros países. Y termino con esto, Javier, me parece que por hoy PISA es la única evaluación, es la única métrica confiable que se tiene para saber cómo están los estudiantes mexicanos, porque México, el gobierno de esta administración, pues cerró las puertas a otros estudios nacionales que pudieran haber sido complementarios con lo que hace PISA.
Te mando un gran saludo, Eduardo Bakov. Muy buenas noches, que descanses. Gracias, Javier. Muy amable. Un Gracias, abrazo. un abrazo.